ya saben la fórmula manual. La de TIR manual, la de BPN igual a 0 y Excel. El análisis de equilibrio, ahora no va a ser la tasa de interés, va a ser el precio, entonces van a estar cambiando el precio. Van a estar cambiando el precio y nada más me lo van a relacionar con la TIR, no con el BPN, nada más con la TIR y su respectivo análisis. De análisis de preferencia, ahí tengan mucho cuidado los análisis, jóvenes. Les he pasado de que por grupitos, sé que por grupitos han entregado el mismo ejercicio, lo sé, pero lo que no les voy a pasar es que me pongan el mismo análisis. Y ahí sí ya no puede ser posible que no quieran hacer eso ustedes de forma individual, eso sí no quiero ver. Me dio mucha tristeza en la actividad 9 ver gente que exactamente las mismas palabras, eso sí no lo quiero. Porque eso ya es decir, ya échale tantitas ganas. Ya te estoy pasando que me estás entregando el mismo problema, lo de Excel, ya por lo menos el análisis, ya que se vea que sí es aportación tuya, ¿no? Entonces, tengan cuidado en eso, porque no quiero ver las mismas palabras, el mismo análisis con las personas que saben ustedes que han estado copiando sus actividades. En el telaraña lo mismo, ya saben, 4 factores, manejen exactamente los mismos factores. En la combinación de factores, manejen los mismos factores que vimos en el ejemplo. Y del árbol de sucesiones, eso es lo que vamos a ver ya luego. Pero ahí según eso que se va a quitar el que menos tenga. ¿Perdón? En la combinación de factores vamos a descartar el que menos tenga variables. Sí, claro. Pero lo más seguro es que te va a salir el valor solamente. Pero muy bien, acuérdense, no, ya de 4 pasan a 3 porque descartan el que su línea sea menos cambiante, ¿no? Que tenga mayor tendido. Y entramos ahorita al último tema del día de hoy, es análisis probabilístico del riesgo. Acuérdense que cuando hablamos de probabilidad, hablamos de variables aleatorias discretas. Y cuando hablamos de variables aleatorias discretas, acuérdense que esa tiene que ser finito y va a existir una probabilidad. Siempre va a existir una probabilidad. Acuérdense que, adelante. Cuando tenemos utilizamos cualquier variable aleatoria, se va a esperar un valor esperado y buscando la variancia del mismo para, en este caso, para medidas económicas de ventajas alternativas. Acuérdense también que es importante que cuando utilizamos variables aleatorias es porque existe una incertidumbre. Cuando utilizamos una variable aleatoria significa que va a haber una probabilidad. Y cuando hay una probabilidad hay incertidumbre, ¿no? Por eso es de que no establece, yo sé que va a pasar con seguridad nada más esto. No, significa que posiblemente voy a tener 4 o 5 escenarios diferentes. Por eso es que existe esa incertidumbre. Si no hubiera incertidumbre, no hubiera probabilidad. Acuérdense, como lo vimos, como fueron los escenarios de análisis de sensibilidad. Ahí había más certidumbre y no había probabilidad. Vemos un ejemplo rápidamente. Por ejemplo, en este caso se ve la vida útil. Estos son los BPN. Las probabilidades. El valor estimado se va a multiplicar el BPN por la probabilidad y va a ser la sumatoria. Y a ese posteriormente se le va a sacar la varianza. Acuérdense que esta es la fórmula de la varianza y los que ya la conocen, ya han llevado muchas materias de estadística. Y después la desviación estándar. Cuando hablamos siempre de cuestiones de variables aleatorias y de probabilidad. Si se fijan, casi siempre es lo mismo, ¿no? Cuando se toca ese tema. ¿Por qué? Porque es de lo que se sabe. ¿Qué sucede en estos casos con esto? Acuérdense, cuando estamos hablando ya de probabilidades, pues muchas veces esas probabilidades se basan en datos históricos o procedimientos estadísticos rigurosos. ¿Qué quiere decir? Pues que no se trata de que a Moses se le ocurrió, no, pues yo creo que un 30% que pase eso. Podría ser así, sí, pero no lo recomendable. Lo recomendable es basarnos en datos históricos y o procedimientos estadísticos rigurosos. Es importante también considerar
que muchas veces el analista, la persona que va a tomar la decisión de hacer estas situaciones, pues lo toma en base a un juicio, ¿no? De esa cierta información disponible. Entonces, ¿qué es bien importante? ¿Qué información disponible se tiene? Para poder tener, adelante, esos datos históricos y o poder, mediante la información que tengas, llevar a cabo tu estadística de manera rigurosa. Entonces, es bien importante la información que se tiene. ¿Qué sucede también? ¿Qué otra cosa tiene, qué cosa no tan en contra tiene cuando hablamos de probabilidades? Que aunque tengas los datos históricos del pasado y aunque tengas cierta información, hay una realidad. El futuro no necesariamente va a ser igual al pasado. Entonces muchas veces sería como un pero cuando se utiliza la probabilidad. Puede haber veces que el pasado, adelante, el pasado sea parecido al futuro, pero no necesariamente, ¿no? Imagínense, pónganse a pensar, ¿cuánto llevamos visto de la pandemia? Como 2 años, ¿no? Esa empezó en el 2020, creo, ¿no? Imagínense si estuviéramos en enero del 2020 y tuviéramos datos históricos como del 2010 al 2019. ¿Hubiera sido lo mismo lo que nos íbamos a dar? ¿El futuro hubiera sido igual al pasado? No. Hagan en cuenta que así se refiere. O sea, que puede pasar eso. Que aunque tú tengas mucha información, tengas muchos datos históricos, pudiera ser el caso que el futuro no necesariamente va a ser igual al pasado. Y lo estamos viendo en la vida real en los últimos 2 años, ¿no? Entonces entramos a ver el tema de árboles de decisiones. Los árboles de decisiones son herramientas junto con otras herramientas que se utilizan para la cuestión cuando vemos cuestiones de probabilidad para el análisis económico de lo que estamos haciendo. En este caso, un árbol de decisión es adecuado porque el diagrama tiene ramas para cada alternativa posible dada una decisión dada y un resultado posible. Aparece también que los árboles de decisión, también conocidos como redes de flujos de decisiones y diagramas de decisiones, son medios para ilustrar y facilitar el análisis del problema. Es importante considerar que los árboles de decisión consideran el riesgo y el efecto del futuro. Puede haber 2 tipos de árboles de decisión. Los que utilizan la forma determinística, que no hay probabilidades, ese sería un árbol de decisión que no hay probabilidad. Si se fijan, puede haber ese escenario, pero no hay probabilidades, o se puede presentar este escenario que pueda tener 2 alternativas, o este escenario puede tener 2 alternativas, y en ninguno se está considerando probabilidades. En ese caso se llama determinismo. Pero puede haber, pero puede haber árboles de decisiones con resultados aleatorios. Acuérdense, siempre que escuchen la palabra aleatorio es sinónimo de qué? Al azar. De al azar, pero también de qué? Probabilidades. Ya escuchas variables aleatorias, dices, esto es probabilidad. Entonces, en este caso, los árboles de decisiones con resultados aleatorios son frecuentes en problemas de ingeniería que requieren decisiones secuenciales que incluyan resultados aleatorios. Aquí, por ejemplo, ahorita vamos a ver un ejemplo en relación a lo que hemos estado haciendo, pero aquí hay otro ejemplo en donde, por ejemplo, se tiene un compresor, el diseño de un compresor, aquí están las capacidades del diseño, el 90%, 70, 50, y dependiendo cada capacidad de diseño, hay una cierta probabilidad de que se presente esa capacidad de diseño. Y en base a ello, hay un ahorro del gasto anual. Se da la TEMAR y se obtienen estos datos. Y fíjense, y se genera un árbol de decisión. Donde fíjense, aquí está el BFN, vean, así son las capacidades del diseño y estas son sus probabilidades. Y en base a sus probabilidades y capacidades están los ahorros del gasto
como van cambiando los ahorros, pues va a cambiar ¿qué? El BPN. Entonces el BPN ya no va a ser diferente en base a cada una de las escenarios que se van a presentar en base a las capacidades y las probabilidades. Entonces fíjense cómo de esta alternativa se desprende este árbol de decisiones, donde aquí que podemos ver, se saca el valor esperado. Acuérdense, el valor esperado es el valor de la BPN obtenida por su probabilidad. Por ejemplo aquí, probabilidad, y se obtiene su BPN, y probabilidad y BPN se multiplica, es el valor esperado de esta opción, más esta opción, más esta, sería el valor esperado. Entonces fíjense, analizamos nuestro árbol de decisiones, y aquí podemos ver, decir, no, si el diseño del compresor estuviera al 50%, pues nuestra BPN va a ser negativa, Entonces, por lo menos debemos de tener un 70-90% para que nuestro BPN sea rentable y sea adecuado el nuevo diseño del compresor. Eso es lo que podríamos como inferir de ese árbol de decisión. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y también cuando hablamos de variables aleatorias, que a mí me hubiera gustado más que en la aclaración se hubiera puesto en Monte Carlo, porque esto de la evolución sí se ocupa, pero se ocupaba más cuando no existía el Excel, cuando no había software, esas cuestiones. Ahorita que hay software, que hay el Excel, pues ya se hace estas cuestiones de incertidumbre, utilizando variables aleatorias, utilizando métodos de Monte Carlo. No lo vamos a ver, porque a mí me hubiera gustado verlo mejor pero no lo quise ver, porque como les dije, en la rúbrica les ponen árboles de decisión, en la planeación, y también cuando lleguen su materia de onceavo, les piden también árboles de decisión. Entonces por esa razón no quise meterme a esto. Pero a mí me hubiera gustado ver esto, porque eso ya sería más adecuado que lo utilizar teniendo el Excel a la mano. Aquí igual se manejan probabilidades y ya se manejan. Fíjense, aquí en el árbol de decisión podemos tener 3, 4, 5, 6 alternativas. Pero imagínense, en un modelo Monte Carlo podríamos poner como 1000 escenarios, 1000 corridas. Y con eso, en base a esas 1000 corridas que podríamos tener nuestro promedio del BPM. Y cada corrida, cada una, es totalmente diferente. ¿Sí me explico? Entonces ahorita vamos a ver está sencilla esta parte, no se las quise hacer tan complicado. Más que nada la quise para que le entendieran, y vamos a ver en función al ejemplo que hemos visto. Ojo, esta última parte no viene en la actividad, no se preocupen en ello, solamente se los menciono para que tengan en cuenta que si el día de mañana tienen que hacer algo así, háganlo con Monte Carlo. Yo lo recomendaría más. Bueno, pónganme atención aquí conmigo. Esta parte es lo que van a hacer de su última parte de la rúbrica para la última actividad. Digamos, es la que hasta ahorita no sabían. Muchos, por ejemplo, el grupo les dije, ¿por qué no subí la actividad? Ya, nada más me falta eso. Porque no la habíamos visto, ¿no? Entonces, fíjense, aquí lo estoy pensando, considerando lo que hemos estado manejando, lo del préstamo, lo de la tasa de interés del préstamo. Teníamos como caso original el problema que estamos viendo, pues nuestro préstamo era de 35% la tasa de interés del préstamo, y nos daba una BPM de 196.243. Entonces, estamos como alternativa generando un árbol de decisiones donde, ¿qué pasa? Tengo como 35%, pero ¿qué pasa si subo la tasa a 45%? ¿Qué pasa si tengo un escenario donde la tasa es a 40%, la tasa a 30% y la tasa 25%? Acuérdense, cuando la tasa es a 45%, alguien me puede decir, profe, ¿y cómo saca este dato? Pues ya lo tienen ustedes de lo que originalmente están haciendo.
Nada más aquí van a cambiar originalmente el proyecto era de 35%, ahorita va a haber un escenario donde la tasa es de 45% y va a cambiar el BPN. Vamos a checar. Adelante, adelante. Y aquí está el BPN que se obtiene con una tasa de 45% de interés del préstamo. Entonces, este valor de 132,000 es el que se está poniendo aquí. ¿Ya vieron cómo se ve todo? Así sucesivamente saldría este valor con este de 34,000, ya considerando la tasa 30%, no a 45%. Lo mismo sería de 30 y de 25. Esos valores son de TPN. Adelante, adelante. Entonces ya sabemos que pueden pasar, podemos tener estas situaciones. Ahora, considerando el escenario que la tasa fuera de 45%, no de 35%, ya sabemos que mi proyecto va a ser que Rechazado. lo que significaría que Rechazado. que no sería rentable, se rechazaría. Pero aún así quiero ver qué pasaría si en este caso tengo como alternativa manejar la capacidad de la planta, mi capacidad de producción. Por ejemplo, ahí estamos manejando que se producen toneladas, ¿no? Vamos a pensar que fueran toneladas de qué les gusta, de botella, no, de arroz, ¿no? Que se pusiera ahí. Y la capacidad, nada más la capacidad máxima, la capacidad de diseño que tenemos sería de 1.410.000. A esa capacidad yo estoy considerando cuál sería el escenario si mi capacidad de producción estuviera al 95%, al 85%, al 80% y al 75%. ¿Cómo cambiaría a mí? Porque acuérdense, cuando tú estás produciendo, todas las plantas cuando fabrican, pues no producen necesariamente siempre de la misma capacidad, ¿no? ¿Por qué? Porque depende también del mercado, ¿no? ¿Cómo está la demanda? Entonces puede haber producciones a diferentes capacidades. Yo estoy considerando al 75, 80, 85, 95. Y estoy pensando, acuérdense, obviamente estos yo los inventé porque no tenemos datos históricos, ustedes también los van a suponer. Pero estas probabilidades son las que hubiéramos sacado de los datos históricos y o de una estadística muy rigurosa. ¿Cómo hubiera obtenido estos valores? ¿Ya me explico? Era lo que se refería que habíamos mencionado anteriormente. Entonces yo estoy estableciendo que existe una probabilidad del 22% que yo tenga un 95% de la capacidad de producción de mi planta en relación a la capacidad de la planta. Existe una probabilidad del 40% que mi planta está a su capacidad del 85% de producción de su capacidad. Existe un 28% que la planta esté al 80% de capacidad de su capacidad. Y existe un 10% que estuviese al 75%. Como si se fijan, tenemos la capacidad máxima 1.410.000 y estoy diciendo que son 95%, 85%. ¿Qué va a pasar? Pues la capacidad de producción va a cambiar dependiendo lo que estoy pensando de porcentaje. Por ejemplo, alguien que tenga ahí, que no esté grabando, ¿cuál sería el 95% de 1.410.000? Algo así. Chequen bien, ustedes están haciendo los datos. ¿Cuánto les dio comer? ¿De cuánto? ¿De 90%? El 95% de 1.410.000. 1.330.000. ¿Un millón qué? 330.000. ¿Así cerrado? Sí, ¿Sí? El 95. sí, porque son 0.95. Así es. Daría esto, jóvenes, 1.339.500.
sea, yo lo que quiero ver es que vean de dónde sale este dato. ¿Cuál sería el 85% de la capacidad? ¿Cuál sería la, perdón, 410,000, ¿verdad? ajá, ¿cuál sería la capacidad si tuviera el 85% de la planta? Si la máxima capacidad es 1.410.000. Hagan sus cálculos. Son ¿no? 1.198.500. Así es. ¿Ya vieron de dónde sale este número? ¿Sí queda claro para todos? Este número va en relación al porcentaje de capacidad que tú estás considerando puede haber como diferentes escenarios. Entonces ya vieron cómo se obtuvo este número. Entonces, por ejemplo, anótenlo por favor, para que me digan ahorita. Dice 1.339.500. Entonces, fíjense, yo ya tengo un escenario, sigan la línea del árbol de decisión, donde mi tasa es el 45%, pero ahora mi capacidad de producción va a ser lo que se va a producir, que es 95%, que sería 1.339.500. Y ahora, ¿cuál sería mi BPN bajo estas variables? Me voy nuevamente a donde estaba al inicio y tengo que cambiar ¿qué? Estoy considerando 45% de tasa, ¿sí, verdad? Sí. ¿Y qué es lo que me está cambiando ahorita? ¿Qué dato ahorita? Que tengan los 95 o cuánto. Mi dato ahorita que va a cambiar es, ya mi producción pues, sería de Sí. 1.339.500. Tiene que buscar la tasa para que le dé eso. No, entonces me voy aquí, originalmente mi producción era de cuánto, 1.200.000. 1 millón, y ahorita de cuánto va a ser, 1.410.000. 1.339.000. Ah, perdón, Acá. 1.339.500. ¿Sí vieron? Entonces, ya con ese nuevo escenario voy a ver cuánto me dio mi BPM. Y voy a tener esta BPM. Entonces, si se fijan, acuérdense, 7.302.000 extracción. Vamos a ver, ahorita van a ver, fíjense, 7.300.000 extracción. ¿Ya vieron de dónde salió este BPM? ¿Ya vieron, Cintia? Por ejemplo, vamos a hacer ¿de dónde sale este valor? Sigo con el árbol de decisión pensando que mi tasa es ¿cuánto? 45, pero ahora mi producción ¿cuánto va a ser? Así es, entonces me voy otra vez acá. ¿Y qué voy a checar? El dato del préstamo sigue 45, ¿y qué va a cambiar? ¿Cuánto dijimos? 1.128.000, así se... que aquí está. 1.128.000, ¿así cerrado? Sí. ¿Seguro? Sí. Ahora vamos a sacar. Así es, entonces fíjense, vamos a ver qué BPN me salió. Entonces me da esta BPN, ¿no? Menos 3.969.000. Vamos a checar, ¿ya vieron? Menos 3.969.000. ¿Ya vieron cómo salen esas BPN? Y así hacemos el árbol en relación a esta opción de la tasa de interés del 45. Ahora vamos a pensar que fuese a 25%, ahora que tenemos este árbol a 25%, que todo es parte de un mismo árbol, miren, ¿sí lo ven? ¿Qué estamos haciendo? Un árbol de decisión donde originalmente sabemos que es a 35, pero ¿qué pasaría si la tasa me subiera a 45, si estuviera a 40, 30, 25? Y ahí ¿qué pasaría si mi producción tuviera diferentes escenarios? ¿Cómo sería mi proyecto? Los porcentajes esos que puso ahí, dice que nosotros los vamos a inventar, pero ¿podemos poner los mismos o esos que tiene está ahí? Digo, perdón. Maneja los mismos si quieren. O sea, lo importante es que ustedes, O sea, esta ya nos va a dar pues ahí.
manejen lo mismo. O sea, yo para mí ahorita lo importante es que se les quede claro cómo se podría. Ojo, este es un escenario. Tú puedes utilizar muchas decisiones en tu árbol de decisiones. No necesariamente siempre va a ser esta. Tú puedes utilizar gastos, costos, etcétera, ¿no? Dependiendo lo que tú quieras considerar dentro de tus decisiones, de tu árbol de decisiones. Yo lo que quiero es que vean cómo el árbol de decisión, cómo nos ayuda, cómo vemos, volvemos a lo mismo, vean el árbol. Sabemos que originalmente es a 35%, pero ¿qué pasaría si la tasa subiera a 45, a 40 o estuviera a 30 o 25? Y de ahí, ¿qué pasaría si la producción estuviera en diferentes niveles? O sea, no que siempre fuera 1.200.000, porque volvemos a lo mismo. La producción puede subir y bajar dependiendo de la demanda. Entonces, aquí tienes diferentes opciones de producción. ¿Qué pasa con estas situaciones? Tanto que mi tasa cambie, como que mi producción cambie. Y eso nos ayuda a la evolución a decir, ah, caray, ¿cómo están los VPNs? ¿Cómo están ¿Ya me explico? ¿Sí estamos hasta ahí todos? Vamos a poner, por ejemplo, vamos a ver rápidamente aquí abajo. Aquí, si se fijan en este árbol, vamos a manejar igual la misma producción al 80%. Ojo, tienen que ser las mismas producciones en las 4 opciones, porque si no, ya vas a hacer una mezcolanza y ya no estás haciendo comparativo de lo mismo. Aquí que estamos manejando al 80%, que dijimos que era 1.128.000, pero aquí el escenario va a cambiar porque ahorita la tasa, ¿cuánto ya? De 30, entonces nos vamos acá. Mi tasa ya no sería 45, sería de cuánto? De 30. Checo mi producción sigue siendo esta, ¿sí? Y voy a ver cuánto salió mi BPN. Sale menos 3.484.000. Me voy acá y ¿qué nos aparece? Lo mismo, ¿no? Menos 3.484.000. Aquí se los propuso para que vean cómo se tuvieron esos datos. Luego, ya que sacaron todos, aquí es importante que van a estar calculando las producciones de cada base cambiante y luego cada una va a estar sacando su VPN. Tengan cuidado en cambiar también en sacar la tasa, ¿no? Ya que tuvieron, vamos a pensar, ya que tenemos esto, van a sacar el valor esperado. Aquí, ¿qué va a ser? Va a ser la probabilidad por el VPN más la probabilidad por el VPN. Déjenme ver esto. Más la probabilidad por su VPN correspondiente, que sería este, más la probabilidad por su VPN correspondiente, que sería más la probabilidad de esto por su VPN. Esa sumatoria, así como lo estamos haciendo, nos va a dar un valor esperado de esta VPN bajo estas condiciones. ¿Sí me explico? Si se fijan en este caso, pues nos está diciendo que cualquier alternativa, el valor esperado en promedio de un 45% de tasa de interés y con cambios en la producción, el proyecto va a ser que pues no rentable. O sea, que con una tasa de interés del 45% nuestro préstamo, aunque tengamos, si tenemos muchos cambios en nuestra producción dependiendo de la demanda, nuestro proyecto sería pero no rentable, ¿no? Y pónganse a pensar, jóvenes, todos los que empezaron con sus proyectos en el 2017, 2018 y luego se les cruzó la pandemia en el 2021 y donde sus producciones bajaron. Imagínense qué pasó con ya su VPN de sus proyectos. ¿Sí me están entendiendo
que seguramente a algunos les pasó. Ahí que van a tener que hacer, pues esperar y aguantar y seguir hacer el análisis y ya alargar, ya no a 5 años, alargar el estudio a 10 años. Ya ver cómo salía, ya y decir, mira, no, pues si yo antes pensaba recuperar el dinero de ese proyecto en 5 años, yo como los que invierten, pues ahorita van a decir, no, usted te va a andar recuperando hasta dentro de 10 años. Y pues, ni modo. ¿Qué pasa? Hay gente que se puede esperar, pero hay gente que dice, no puedo, estoy tronado. El tener estos datos significa que yo le estoy metiendo más dinero, que yo le tengo que estar poniendo dinero. Repito, habrá gente que sí, habrá gente que no. Vamos a pensar, pónganse ustedes a analizar conmigo. Ahora que fue la pandemia, nos venimos sin desayunar. Ahora que fue la pandemia, vimos que hubieron empresas que no cerraron y mantenían a sus trabajadores, pero vieron otras que desafortunadamente tuvieron que hacer recortes, ¿no? ¿Por qué? Pues ya depende de ellos cómo está depende cómo ya estaba, cuánto tiempo ya estaba su planta, si ya habían recuperado la inversión, si apenas estaba en cuestión del análisis de recuperación, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, para este del 45% de esto, para que sea rentable el proyecto, tiene que estar siempre el 95% de su capacidad. Profesor, ¿qué quiere decir? Que siempre tiene que estar teniendo muchas ventas ese producto. Necesariamente siempre pasa así en el mundo real. Pregunta para todos, ¿cómo es? No. Desafortunadamente no. A lo mejor, por ejemplo, los que estuvieron vendiendo geles, alcohol, en estas cuestiones, pues sí estuvieron en su capacidad. Los que fabrican los chips, esos sí estuvieron al 95%, 100% de su capacidad. Pero imagínense otros que su capacidad ha bajado como hasta el 50, 60. Por ejemplo, vemos aquí cuál fue el valor, y de aquí sacan la varianza, ¿no? Con esos valores sacan la varianza. Aquí que vemos cuál es el valor estimado, ya ven, acuérdense cómo se saca este dato, acuérdense este porcentaje por la BPN más este porcentaje por su BPN más este porcentaje por su BPN más este porcentaje por su BPN, que nos dice que aún estando la tasa de interés al 40%, también el valor estimado del BPN, ¿qué significa? Que no es rentable. O sea, que si se aumenta la tasa y aparte mi demanda está variable, no, esto va a estar horrible. Ni para qué evento si tengo ese escenario. Y luego vean, ya si mi tasa está al 30% de interés, ya vean qué pasa. Ya cambia la cosa, ¿no? Ya mi rango de producción ya lo puedo estar manejando entre 85 y 100%. Pero ya tengo más holgura de que hubiera cambios en mi demanda. Siempre que tengas tu capacidad 85, todos felices y contentos, ¿no? ¿Qué pasa? De repente puede bajar, pero de repente puede subir. Y a la larga vas a tener esto en promedio. O sea, aunque de repente aquí que nos dice esto, que aunque de repente tu capacidad llega a estar al 75, significa que va a haber meses que vas a tener 85 también de la capacidad, y a la larga de todos modos vas a seguir ganando. A eso se refiere. Si la tasa de interés fuera ¿qué? Al 30%. ¿Qué pasaría si la tenemos al 25%? Pues con mayor razón va a ser más rentable, ¿no? Pónganse a pensar, por ejemplo, en una refinería. En la refinería a veces los precios del petróleo suben y a veces bajan. Entonces la refinería, o todas las industrias petroquímicas son cíclicas. ¿Qué significa eso? Que de repente tienen muchas ganancias y de repente no ganan. Y así están. Obviamente su BPN a la larga debe ser positivo, si no, ¿para qué la tienes, no?
sobre todo si fuera privada. Si fuera de Estado, ya por otras cuestiones lo tienes. A lo mejor es el producto, vamos a pensar los fertilizantes, es un producto necesario para la agricultura y tú como gobierno, pues, aunque pierdas, pues, necesitamos fertilizantes como cuestión de seguridad nacional para que por lo menos se produzca el maíz, es decir, ¿no? O sea, ya depende de qué estamos hablando para qué análisis se podría hacer. Entonces ya vieron más o menos como qué análisis son los que comentarían. Y lo que les decía, ¿alguna duda hasta aquí con eso? Si se fijan, no se las quise poner complicado, simplemente quiero que tengan la idea del árbol de decisión y quiero que ya tengan idea de cómo ustedes van a hacer su análisis. Y lo que les decía de la simulación ancestral, ojo, esto no viene en la actividad, simplemente se las comento para que la tengan en mente. Aquí también, esta yo la hice, es que tú puedes poner todas las corridas que quieras. Yo no puse tantas, pero tú podrías poner 1000 corridas. Y con esas corridas, pues ves, ya vas viendo, a lo mejor haces 20 corridas y ya ves, dices, ya sacas el corrido de tu VPN. Por ejemplo, ahí me sale un VPN negativo. Vamos a pensar, fíjense, bueno, aquí no, como está chiquito, pero voy a hacerlo más grande. Fíjense, con el análisis de Monte Carlo, todo esto también lleva probabilidades. En este caso, ¿qué utiliza el análisis de Monte Carlo? Utiliza valores aleatorios. De este valor aleatorio se le saca su distribución estándar, inversa, que sería la probabilidad, y esto ya va a relacionarse ya con la inversión inicial, con sus valores al momento, los ingresos anuales, gastos anuales, etc. Pero quiero que vean cómo cambian. Fíjense en los de aquí abajo. ¿Sí se dan cuenta cómo cambian todo? Ahí qué pasó, hubo otra corrida. O acuérdense, en su materia de simulación, hubo otra corrida, hubo otra simulación. Vamos a pensar aquí que era todo, cómo nos sale el VPN. Nos sigue saliendo ya negativo. ¿Por qué? Alguien puede decir, profe, ¿por qué no está negativo? Acuérdense, vamos tienen que tener muy en cuenta lo que están haciendo acá. Vamos a analizar qué estamos observando. Fíjense, el valor del préstamo de cuánto fue. 30. Pero la producción de qué es. 1.180.000. Y esa producción, más o menos qué porcentaje dijimos que era. 85. Más o menos, ¿no? 80. Entonces, fíjense, aquí por eso a mí me gusta más lo de Monte Carlo. Fíjense, si vemos el árbol de decisiones, dijimos que a 30, fíjense la diferencia entre un árbol de decisión y fíjense la diferencia entre un Monte Carlo. Fíjense, si nosotros hacemos el árbol de decisión y utilizamos estas alternativas, nos da que nuestro VPN es positivo. Pero bajo esas mismas circunstancias de 30% y una producción al 80% de la capacidad, que equivale a 1.128.000, si yo utilizo una simulación Monte Carlo, ¿qué me diría? ¿Del proyecto qué? Así es. ¿Y cuál hizo más corridas? Fíjense, vamos a hacer otra corrida. Nuevamente cambió todo. ¿Sí ven? Pero en este caso solamente te da si fuese al 30% de interés y lo de la producción. Vamos a cambiar la producción para que me entiendan. ¿Qué teníamos? Vamos a considerar que la del 85%, que sería 1.198.000. Anótenlo para que ahorita me acuerde, que me pasa algún dato. Entonces, ¿sería qué? 198.500, ¿verdad? Fíjense,
De entrada, a ver, vamos a ver, seguimos con lo del 30% de tasa. De entrada vamos a ver, el proyecto ahí me diría que es rentable, según mi árbol de decisión, me diría que es, obviamente es el mismo dato, si es rentable con los vaivenes de la producción. Y mi simulación Monte Carlo, ¿qué me diría? ¿Ya vieron? Y ese, ¿cuál hizo más corridas? ¿No? Vamos a hacer otra corrida con esos mismos valores. Aquí nada más le pueden poner un número nada más para que, activando el Excel, puede ser que cambie todos los datos. Salud. Vamos a hacer, y nos sigue dando ¿qué? Que es rentable, ¿no? Vamos a hacer otra corrida. Y vamos a ver qué es. No rentable, otra corrida. No rentable. Y así sucesivamente, ¿no? Bien. ¿Ya vio? Pero esto, repito, nada más se los quería como mencionar. Para sus actividades les ponen ahí el árbol de decisión. ¿Alguna duda, alguna pregunta, jóvenes?